Doctor, buenos días, bienvenido. Quisiera que nos hablara un poco a los venezolanos que ya pasaron la frontera de cómo van avanzando estos casos, qué significa que en esta pelea, en esta lucha, parece que no hemos encontrado la alternativa de que se finalice con este programa calificado como aberrante. Buenos días, ¿cómo están todos? Sí, lamentablemente esta noticia, pues, lo que indica es que el gobierno, la Corte está todavía de acuerdo en que se mantenga este protocolo de protección migrante que se conoce como Permanezca en México, donde cualquier persona del hemisferio occidental, de los países del hemisferio occidental que se presenta en la frontera sur, soliciten asilo, van a tener que esperar el resultado de sus casos en México. Pues se esperaba que se lograse una decisión positiva, ya que sí, el consenso es que este fue o es un protocolo inhumano, aberrante, somete a las personas a muchas más calamidades de las cuales ya ellos vienen huyendo de sus países de origen. Sin embargo, pues habrá que ver si el gobierno, la administración de Biden va a presentar una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia y ver si este tribunal tendrá la última palabra en cuanto a la implementación de este protocolo. Sí, doctor, me gustaría saber cuál es la situación procesal de los venezolanos que ya pasaron la frontera, en qué condición se encuentran y a qué peligros están sujetos, porque hemos visto los casos que han señalado en los diferentes medios de comunicación de secuestros, de robos, de asesinatos y ahora del clima inclemente producto de las lluvias en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Bueno, mira, todos sabemos que pasar por la frontera es algo sumamente peligroso. Las personas se están exponiendo a una cantidad de peligros, riesgos, no solamente desde el punto de vista del terreno, de las lluvias, del frío, porque estamos hablando que pasan por desiertos, ¿verdad? Sino también de las personas que facilitan este cruce ilegal, ¿correcto? Pueden ser sometidos a tráfico, son extorsionados, robados. Y bueno, una vez que llegan a este lado de la frontera, del otro lado de la frontera, que es este lado, Estados Unidos, entonces es importante que la persona entienda en qué proceso se encuentra, ¿verdad? Sabemos que una persona, un individuo que cruza la frontera de manera ilegal es deportable inmediatamente, a menos que el gobierno estime que esa persona tiene miedo de persecución, determine que esa persona tiene miedo de persecución en su país de origen y por lo tanto le abre la puerta, le da una oportunidad para que presente su caso de asilo dentro de Estados Unidos. Hay personas que tienen el concepto errado que cuando ya entran al país y les dan un parol o los sacan de la cárcel, ya creen entender que ya están admitidos en el país y pueden estar libremente, pero ese no es el caso. El caso es que el gobierno lo que les está dando es una oportunidad para que se preparen, busquen un abogado y se defiendan ante una corte de inmigración, porque toda persona que entra por la frontera eventualmente va a ser puesta bajo lo que se llama procedimientos de deportación o de remoción ante la corte de inmigración. Así es, este espacio es al servicio de los ciudadanos, por eso les recuerdo, si tiene algún familiar que esté interesado en el tema, recomiéndele todas nuestras opciones para que vea el programa, Apple TV, Roku y también www.bpitv.com. Estamos recibiendo, abogado, preguntas de los televidentes y justamente nos preguntan si usted ya ha recibido algunos casos de MPP desde que reactivaron esta medida y cómo queda la opción, la petición de que las personas que han pasado la frontera puedan trabajar en México, porque muchos de ellos han tenido que esperar varios meses en estos campamentos a que se le dé respuesta a sus casos y entre tanto no disponen de los recursos económicos para poder mantener sus necesidades básicas. Sí, mira, eso es uno de los puntos bastante álgidos de este protocolo y se refiere, el gobierno de México lo refirió en el compromiso para reactivar el protocolo. Hubo un entendimiento y un compromiso de emitir visas y permisos de trabajo para estas personas en México para que puedan entonces subsistir mientras su proceso camina aquí dentro de los Estados Unidos.
En la oficina nosotros no hemos recibido todavía ningún caso de MPP y la razón es la siguiente, estos casos generalmente son procesados y son defendidos por abogados que se encuentran en la frontera, ya que requiere la presencia de un abogado en una de estas cortes fronterizas. Entonces es más fácil para tanto para el abogado como para el cliente estar ubicado en la frontera porque va a tener acceso tanto el abogado como el cliente a reunirse a reuniones de preparación previas para la defensa del caso. Por eso es que existen numerosas organizaciones sin fines de lucro que están dando este tipo de servicios para personas que entran en el MPP. Doctor, otra pregunta que tenía en mente y que de verdad me impresionó, ayer estaba viendo un reportaje sobre esta tragedia de los centroamericanos, venezolanos, bueno, que están pasando por fronteras para llegar hasta México y veíamos a un niñito de 8 años, el periodista le preguntaba que con quién estaba, que dónde estaban sus padres y el niño admitía que estaba solo, que sus padres lo habían enviado por la frontera y que él se encontraba solo, totalmente desprotegido. ¿Cuál es la protección que establece el gobierno para los niños migrantes que están en la frontera? Sí, mira, existe una protección que un niño que llegue solo a los Estados Unidos inmediatamente se le va a poner bajo el servicio de una agencia especializada, que esta agencia luego se va a encargar de la colocación del niño con un familiar que se haga responsable de él. Inicialmente o hasta el momento existe un acuerdo en donde los niños que entran a Estados Unidos se les va a procesar su caso de asilo, si van a pedir este tipo de protección, ante una oficina de asilo y no ante las cortes, ¿ok? Y no se les va a expulsar inmediatamente. Este acuerdo, la administración anterior intentó eliminarlo, ya que fue un acuerdo judicial. Sin embargo, las últimas noticias que tenemos es que el Departamento Judicial, lo que sería el Ministerio de Justicia, está preparando memorándum para desistir de la eliminación de este acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta protección todavía existiría para niños que entrarían a los Estados Unidos sin compañía. Sí, doctor, vamos a ser breves en la respuesta porque tenemos muchísimas preguntas de los televidentes. Por ejemplo, Ingrid Con Torres mucho gusto. nos pide, Ajá. nos dice que las medidas migratorias son muy radicales, que si nuestros países no tuvieran problemas tan graves, pues jamás se hubiese pensado en emigrar. Quisiera que nos hablara un poquito acerca de eso. Bueno, mira, la verdad es que los países son soberanos en establecer las leyes migratorias que consideran más adecuadas a sus países. Sí, quizás para nosotros la manera como en este país se procesa la inmigración es mucho más estricta que en los países vecinos en Venezuela, los países latinoamericanos que son más flexibles. Es más fácil conseguir una visa de residente. Sí, doctor, si yo tengo pasaporte italiano, ¿puedo pedir asilo en la frontera? Si usted tiene pasaporte italiano, significa que tienes doble nacionalidad. Puedes pedir asilo en la frontera, pero vas a tener que demostrar no solamente que, bueno, estoy asumiendo que esta persona es venezolana, obviamente, no solamente que tienes miedo de persecución en Venezuela, sino que también vas a tener miedo de persecución en Italia. Si estás preparada para presentar ese tipo de casos, pues por supuesto que puedes acercarte a la frontera y pedir asilo. Abogado, soy ciudadano americano, mis sobrinos están en Perú, son venezolanos, ¿yo los puedo pedir? Nos pregunta un televidente. No existe petición de ciudadanos americanos hacia sobrinos, ¿ok? Si usted quiere que ellos vengan acá al país y usted hacerse cargo de ellos, van a tener que o iniciar un procedimiento de adopción, o una vez que ellos estén dentro de Estados Unidos, si tienen visa para estar acá, para entrar al país, entonces iniciar un procedimiento de custodia donde a usted se le otorga la custodia permanente de los niños y de esa manera ellos pueden solicitar una visa de residente. Porque un ciudadano tiene derecho a pedir explícitamente a los padres, ¿correcto? Un ciudadano puede pedir a su esposa, a sus hijos, a sus padres, correcto, y a Ok, sus hermanos. perfecto. Ujú. ¿Qué se sabe de los tiempos? Tengo 7 años con un caso de asilo pendiente. Los tiempos están muy atrasados. Lamentablemente estamos viendo ya casos de personas con 6, 7 años de asilo en espera.
yo le recomendaría a esta persona que le escriba una carta a la oficina de asilo donde se encuentra su caso, le explique que ella está lista para que, o él está listo para que su caso sea oído y que si ellos tienen una lista de último minuto, pues la coloquen su caso en la lista de último minuto, que esto quiere decir que cuando hay una cancelación de una audiencia, la oficina de asilo entonces a último minuto puede llamar a estas personas para que vayan a una entrevista. Doctor Guillermo, nos preguntan si una persona metió asilo inicialmente, ¿puede cambiar el estatus para una visa laboral? Este es un tema complejo, ¿verdad? Habría que analizar si la persona acumuló tiempo ilegal o no en los Estados Unidos. En teoría se pudiese hacer el proceso, probablemente requeriría tramitación ante el consulado de la visa de inmigrante, pero sí es una opción. Habría que estudiar con más detalle los pormenores del caso. ¿Están aprobando visas de turistas para venezolanos? Mira, las visas de turistas de venezolanos si hay casos que se aprueban por un año, no las están dando por más tiempo y bueno, sí están requiriendo demostrar que la persona tiene lazos fuertes con la nación, con Venezuela. Si tengo ya el asilo aprobado, ¿cuándo puedo pedir la residencia? Nos preguntan. Bueno, felicitaciones al amigo o amiga que le aprobaron su asilo, claro que es un gran logro. Bueno, usted debe esperar un año desde la fecha de aprobación para iniciar el proceso de ajuste de estatus, que es como se conoce, o sea, obtener la residencia permanente. Tiene que Así haber les vivido, recuerdo. tiene que Sí, haber vivido tiene que demostrar que ha vivido en el país durante ese año. así es. Les recuerdo a todas las personas que nos pueden escribir a través de dpitv.com para hacer sus preguntas. Doctor, quisiera saber qué es lo más actual que se maneja en reforma migratoria. Bueno, mira, en reforma migratoria de esto se ha vuelto una lucha, ¿verdad? Partidista netamente. Lo último que sabemos es que se planteó lo que ellos llaman un plan C, donde están planteándole a una parlamentaria, que es la que se encarga de determinar si el proyecto va a entrar o no al Senado para discusión, de plantearle que sea por vía de reconciliación de presupuesto de la nación. De esa manera, los demócratas no necesitarían sino 50 votos para que la ley entre. Lo que se está planteando es un parol de 10 años para toda persona que esté indocumentada. Tengo entendido que a partir del 2011, ¿ok? Y con este parol, eventualmente, ellos van a poder obtener la residencia permanente. Doctor, nos preguntan si hubo modificaciones esta semana en la solicitud de ciudadanía, si hubo algún cambio reciente. Hasta ahora no tengo noticias de que hayan modificaciones a la aplicación de ciudadanía. De hecho, el último cambio que se hizo fue que el examen de ciudadanía que se implementó en la administración de Trump quedó olvidado y ahora van a usar el examen que se usaba con anterioridad. Quedó desechado el nuevo examen. Ok, doctor, un usuario de nuestra cuenta de Instagram nos dice, ¿qué puedo hacer con el TPS? Ya colocamos mis hijos y yo las huellas, pero mi esposo todavía no. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Muchas gracias. Bueno, mira, algo que puedes hacer es llamar a inmigración, al teléfono de atención al cliente e indagar eso, de que a tu esposo no le llegó la cita de las huellas. Busca intenta entrar a la aplicación que se llama Case Status para ver si fue que no les llegó a ustedes la cita de las huellas y si ese es el caso, entonces pida una nueva cita para que pueda hacerse las huellas. A veces las citas se pierden en el correo, no llegan, entonces también hay que estar pendiente a ver si fue que esa cita se perdió. Alba Martínez nos pregunta, si declino el TPS, ¿podría ingresar de nuevo como turista? No te entendí bien, perdón. Si, Que si declina, si ya ella no se va por el TPS, ¿puede ingresar de nuevo al país como turista? bueno, si ella retira su aplicación de TPS, todo dependerá de la cantidad de tiempo que ella haya estado aquí en el país después que se le venció su permiso, ¿verdad? Para estar. Si ella entró con una visa de turista, le dieron 6 meses de permanencia,
luego cuántos meses continuaron después de ese vencimiento, porque ese puede ser un problema para luego ingresar al país. Por su parte, Pedro Mendoza nos dice, tengo asilo pendiente y puedo pedir Green Card por trabajo y renunciar al mismo tiempo al asilo. Bueno, mira, eso es algo, como lo dijimos anteriormente, que habría que estudiarlo, fíjate, detalladamente, porque es delicado el tema de los tiempos. Si la persona inició su asilo estando en estatus legal, pues sí se puede hacer una certificación laboral y una vez que esté todo el proceso aprobado, esta persona probablemente va a tener que ir a un consulado a que le den la residencia permanente y luego de que regrese al país como residente permanente se retiraría el caso de asilo. York Matos nos dice, estoy en Costa Rica como solicitante de refugio. ¿Puedo pedir asilo en este momento en Estados Unidos? Bueno, es interesante, tendrías que explicar por qué, cuánto tiempo llevas esperando el estatus de refugio en Costa Rica, porque eso va a ser algo que el gobierno va a querer saber aquí, el gobierno de Estados Unidos va a querer saber, por qué no esperaste la decisión, qué problemas tenías en Costa Rica. Si son casos que llevan años y años y años y luego tú te vas a otro país porque definitivamente no has visto solución, pues sí, sí se puede plantear el caso. Oscar Lozada nos pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo se tarda para que le den asilo? Y si es cierto que no puede salir de los Estados Unidos una vez que haga la solicitud. Bueno, mira, si la persona va a empezar un caso de asilo, la práctica del gobierno es que los casos que son introducidos más recientemente son los primeros que se van a evacuar, ¿ok? El tiempo de espera es aproximadamente 2 meses, pero no hay seguridad en verdad que esto sea así, porque en mi oficina hemos introducido una variedad de casos y muchos de estos casos no son entrevistados a los 2 meses y entran entonces en un limbo. Es cierto que si estás con asilo para poder salir del país vas a tener que pedir un permiso especial de viaje que muchas veces no es otorgado y no puedes, y si te lo otorgan, no es recomendable que vayas al país de persecución. Sí, estamos recibiendo las preguntas de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta de Instagram y Yamilet Ibáñez nos dice lo siguiente, ¿qué puedo hacer si siempre me extienden la cita de corte ahora para el 2023 y estoy así desde el 2018? Bueno, mira, eso es bastante lamentable. Ahí sí habría que determinar si existe alguna causal para que tu caso sea adelantado. La verdad que esto es algo que nosotros los abogados no tenemos control. Es la corte misma la que establece las fechas, pero si existe alguna razón de salud o alguna otra razón de peso que indique que si no se oye tu caso prontamente va a haber un prejuicio, un perjuicio, perdón, entonces no se puede hacer nada. Sí, continuamos. Tenemos muchísimas preguntas, doctor. La gente, la comunidad tiene muchas dudas sobre este proceso. Y Joselis nos dice, buen día, tengo F1 y apliqué al TPS. Solo hemos colocado huellas. ¿Debo esperar la aprobación para así cambiar de estatus? Sí, yo te recomendaría que sigas manteniendo tu estatus F1 hasta que te den la prueba, la aprobación del TPS. Acuérdate que las personas, los venezolanos que tienen estatus F1 desde el 24 de abril, pueden solicitar a sus escuelas que le disminuyan la carga de clases y también solicitar un permiso de trabajo por esta vía. Jerome Villarruel por Instagram nos dice, mi hermana es ciudadana americana y hace 12 años realizó la solicitud como hermano, es decir, lo pidió a él. ¿Cuánto tiempo se trata normalmente o se tarda este proceso? Bueno, yo diría que tu caso estaría ya no a punto, pero sí cercano a que empiece a procesarse, porque estos casos se tardan 14 años aproximadamente, 14, 15 años. Sí, York Matos en YouTube nos dice, tengo 6 años en Costa Rica y no veo solución de nada. ¿Dónde pido asilo? Bueno, lamento que estés pasando por esa situación en Costa Rica. Si no te están dando solución y crees que Estados Unidos es una opción para solicitar asilo, pues deberías intentarlo, pero recuerda que ahora se va a implementar este programa que se llama Permanezca en México y probablemente pues te van a poner en ese programa.
Yamilet Ibáñez nos pregunta, ¿con TPS aprobado puedo viajar y a dónde? Con TPS aprobado tienes que solicitar algo que se llama un advance parole o un permiso para viajar y no hay restricciones. Obviamente no vas a ir a países que son calificados como terroristas o enemigos de los Estados Unidos. Y bueno, pero recuerda siempre que un permiso de viaje, un permiso para regresar, es como cuando una persona tiene una visa, siempre va a ser sometida a una inspección en el aeropuerto. ¿Ok? Sí, una última pregunta ya para despedir. Mirleni Rodríguez, mi hijo pasó por el río el 1 de diciembre y aún está en el Montgomery ICE. ¿Le pueden aplicar el MPP si ya tiene 15 días detenido? Si entró antes de la fecha en que se implementó el MPP, que tengo entendido, déjame revisar el calendario porque no lo tengo de memoria, fue el 6 de diciembre, si mal no recuerdo. Si entró antes del 6 de diciembre, entonces, antes del 6 de diciembre no debería ser puesto en el MPP. Ok, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por responder a tantas dudas que tienen los inmigrantes, principalmente venezolanos, que quieren saber cómo pueden mejorar su estatus, tener una legalidad en este país e incorporarse a la sociedad. Hablábamos en el segmento de la semana pasada que hay muchos venezolanos regados por el mundo aportando a la sociedad con todos sus talentos. Eso es cierto, y bueno, sigamos dejando el nombre de Venezuela en alto porque nosotros somos gente que quiere venir a trabajar, a desarrollar las habilidades que lamentablemente en Venezuela no pudimos desarrollar. Y bueno, aprovechemos esa oportunidad dentro de lo malo que es tener que irse del país, bueno, por lo menos algo bueno, que estamos buscando oportunidades en países que sí nos dejan desarrollarnos. Muchísimas gracias por su asesoría. Hemos visto la cantidad de comentarios que tiene a través de sus redes sociales donde la gente habla de su credibilidad y yo creo que ese es el aval más importante que puede tener un abogado y en este caso especialista en este tema. Gracias. Estuvimos conversando con Gracias, Guillermo Marjorie. Olivos.